Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Es un programa de peso para un público que piense, que piensa, aunque hay cosas que dan que pensar, ¿verdad? También. Sí. El buen provecho a los amigos que nos acompañan a esta hora en el almuerzo, o por lo menos ya en la sobremesa, ¿verdad? Bueno, pues tenemos un plato fuerte. El general Soto Jiménez está con nosotros. Un hombre que piensa y hace pensar. Así es, así es. El presidente de la Quinta República, miembro prominente del Partido Fuerza del Pueblo, que lidera el expresidente, el doctor Leonel Fernández. Por demás, un ciudadano prestante de este país, preocupado por los grandes temas nacionales, sobre todo los temas patrióticos, los temas que nos importan o que nos deben importar a muchos más de los indiferentes o consecuencias o vendepatria que tenemos aquí. Por eso yo he heredado de Polín el Payán Anita, en paz descanse ese querido y meritísimo dominicano, el uso de la bandera en el programa. Y el doctor Wilson Gómez, que me mandó este pequeñito busto de el patricio Juan Pablo Duarte, porque realmente la patria lo necesita, que realmente uno, los que se sientan identificados con estas grandes cosas que tienen que ver con la dignidad del país, la soberanía del país, y viendo tantos traidores o tantos serviles, ¿verdad? Indiferentes. Y tantos indiferentes. Y con tantas autoridades también, como que están perdidas en lo claro, como con disposiciones que uno no entiende muchas veces, clarioscuras, oposiciones que a veces parecerían doble discurso o doble agenda, o como tú dirías, agenda sumergida. Sí, entonces, por Dios. Que a muchas hay. Entonces, ya que usted, como estoy hablando así, ya ustedes se supone que vamos y debemos hablar de Friusa, que vi un videito del general Soto Jiménez el día pasado que decía, Friusa hace tiempo que debió ser intervenida. Nosotros lo pasamos aquí, porque nos llamó mucho la atención. Había otro también de general Guzmán Fermín, cuando fue jefe de la policía, que se intervino aquello. Dice él que debieron ir como con 1000 policías y 17 fiscales y un paquete de hierbas más para tratar de controlar aquello. Y esto, que es el problema, ha ido en aumento. Claro. Al punto de desbordar y de salirse de las manos a las autoridades. Y bueno. Por lo que se dice, mata mosquito, es una reproducción de City Soleil que se está haciendo. Algo alarmante que nosotros debemos prevenir. Bien, la bienvenida a general Soto Jiménez, formalmente nuestro distinguido invitado. Y yo quiero, como es natural, comenzar por el principio, no al revés, ¿verdad? Entonces, dice el presidente de la República, el presidente Luis Abinader, que no hay ningún punto del país que no esté bajo el control de las autoridades. No voy a decir que mucha gente se rió de eso, más bien mucha gente se preocupó de eso, de esa expresión. General, como se decía aquella vez, que la frontera está protegida y bien protegida, los puntos del territorio nacional está realmente bajo el control de las autoridades. Bueno, yo debería decirte taxativamente que no, pero lo primero que quiero hacer es agradecer la invitación, decirle no como cumplido, no como cumplido, Claro que no. ni por una evidencia de una amistad, de una vieja amistad. Una vieja amistad. Yo creo que tú me conociste a mí como teniente. Algo así. Bueno, y con el otro personaje que está ahí, tiene que ver mucho, pero sobre todo ustedes dijeron una cosa, que me mató la introducción a mí. Una de las ventajas de este espacio, y yo me voy más lejos, de este lugar, lugar, donde usted y yo nos vimos muchas veces la cara, y con el otro nombre que tú mencionaste, con Polín, Payán Anita. Yo quiero decirles que yo siento un verdadero entusiasmo por lo que ustedes dijeron. Esto es un espacio donde se articulan ideas,
Sí. nada del bochinche natural, no, se articulan ideas. Y entonces, yo creo que, siguiendo la línea de pensamiento, después de mostrar mi satisfacción de encontrarme aquí, de diferir esta invitación con mucho entusiasmo, decirles precisamente que es un buen tema para comenzar. No porque el tema sea nuevo, ¿verdad? Yo te puedo dar testimonio, inclusive te puedo decir que lo hemos comentado antes, que Friusa y los otros Friusa, que las hay, es un tema que ha sido advertido, recalcado, insistentemente y con una antigüedad, que no es de ahora eso. No, una antigüedad inusitada. Por ejemplo, me permito referirte que antes de que Friusa fuera Friusa, que lamentablemente fuera Friusa, a mí me llamó, te estoy hablando de más de 30 años, la atención de que, y yo llegué a ir a ese sitio por mi cuenta para verificar lo que se me estaba diciendo. Hay un batey por los lados de Barahona que se llama Bombita. La información que yo tuve, y recuérdate que yo estaba en servicio activo todavía, pero tenía un buen argumento porque yo estaba como director del Instituto Militar de Educación Superior y alguien preocupado me dijo que en ese sitio, un sitio pequeño realmente, si lo comparamos con Friusa, que también es pequeño en apariencia, resulta que ahí las clases de las escuelas se daban en creol, de que usted iba al cementerio y todas las lápidas estaban en creol, que las autoridades municipales eran de origen haitiano. Entonces yo fui y comprobé. Había otro batey de cuyo nombre no quiero acordarme, como dice Cervantes, en la cercanía. Bueno, yo simplemente estoy diciendo antecedentes. En el caso de Friusa, el primer contacto que yo personalmente, tú no puedes desligar tu experiencia de la... tenía que ver que en el viaje de la transición, donde yo acompañé al presidente Hipólito Mejía a los Estados Unidos, a Europa y donde fue, a muchos países de Europa, resulta que en el viaje a España, cuando fuimos a España, el presidente Mejía tuvo una reunión, creo que en Mallorca, con los empresarios turísticos. Ellos no mencionaron a Friusa, pero uno de los temas que se le dijeron al nuevo gobernante, al que iba a ser presidente, y donde yo estuve presente, y tuve alguna participación por condescendencia del presidente electo, fue el hecho de la presencia haitiana, de la inconveniencia de la presencia haitiana, ¿verdad? Sobre todo por los rasgos, vamos a llamarle culturales, yo considero que son culturales pero tribales. O sea, una sociedad tribal. Sí, donde prima la barbarie. Entonces, ellos estaban preocupados. Y el pensamiento mágico. Sí, entonces déjame decirte, cuando eso, Friusa no era lo que era hoy. No es que no existía Friusa, ¿verdad? Ustedes han visto cuáles los antecedentes de Friusa, ¿verdad? Sí, era un gueto en desarrollo. Un gueto en desarrollo, que yo digo que es un espacio muy peligroso para la integridad del Estado de Derecho, ¿verdad? Porque es un sitio donde se va escanciando, para usar una palabra fina, pero se va deteriorando, esfumándose la soberanía. La gente tiene un problema con la soberanía, se cree que se ha convertido en una frase cohete. Pero la soberanía, fíjate un detalle interesante, es el derecho que tienen los estados, las naciones, de darse sus leyes y hacerlas cumplir. Esa es la soberanía, en resumen. Pero ahí, y que no nos impongan las agendas que los otros quieran. Entonces, y el control territorial es un elemento de la soberanía. Fíjate un detalle, para no entrar en lo que se habló ahí, que participó también el anunciado, también ministro de Turismo, secretario de Turismo, que era el señor Bordas de Puerto Plata. Claro. Y entonces, ante esa
preocupación, surgió la idea para enfrentar esos actos desaprensivos que ya no eran tan escandalosos, pero ya eran preocupantes. Y fíjate en boca de quién, de los empresarios turísticos españoles. Sí. Se produjo, ya eso es otro tema. Había un detalle interesante sobre el turismo todo incluido que había nacido en Puerto Plata, y nuestro principal competidor no eran los Estados Unidos, ni Puerto Rico siquiera, era Cancún y la Ribera Maya, ¿verdad? Bueno, entonces en ese marco surgió la primera medida. Yo creo que es la primera medida de hacerle frente a esa situación, incluyendo lo que nacía entonces en Friusa. Si tú ves todas, estamos hablando de 25 años. Muchos de los que estudian el caso hablan de que eso tiene una antigüedad de 25 años. Bueno, pero sí, pero no lo que es hoy. Lo que es hoy. Entonces, mira lo que pasó. ¿Cuál fue la medida? Para evitar todo lo que, esas famosas presiones internacionales, que sé yo qué. Uno de los atributos de los mandos militares es darle respuestas organizativas al problema. Y yo creo que surgió algo sumamente interesante, que fue aquel paso que ustedes conocieron de la policía turística, de la policía a las Fuerzas Armadas. Entonces, eso lucía como un celo, ¿verdad? Como un celo, más allá de lo institucional, un celo del gobierno entrante ante el problema, ante el problema seguridad, el problema de los polos turísticos, pero tenía otra importancia. ¿Tú sabes lo que era? Combatir eso de una forma eficiente y discreta, porque yo te voy a decir una cosa. Pero se desnaturalizó o no cumplió. No. Cumplió, se pasó, pero fíjate lo que te voy a decir. Yo lo que te digo, que en su seno, no tan escondido, estaba el propósito de la intervención de esas áreas con el problema haitiano. Sí. Había un almirante, se puso ahí al frente un almirante que un individuo sumamente profesional frente a la policía turística. Pero fíjate, hay que ver lo que se hizo. Todo lo que no se hace ahora a la policía turística. Se le buscó una transportación adecuada, se cambió la tipología de los agentes, eran militares, muchos de ellos profesionales o institucionales, y de automatriz, muchos de ellos de las 3 instituciones de fuerzas especiales. Yo no sé si tú recuerdas, que inclusive se creó una escuela para los policías turísticos y además... Y la vestimenta, yo recuerdo que tenían un vestido de blanco. Qué bueno que tocaste. La camisa de blanco. Sí, qué bueno que tocaste eso. Fíjate que todas las respuestas de las islas del Caribe, que son departamentos muchos de Holanda y de Francia, etcétera, ¿verdad? En el proceso del neocolonialismo, como le llaman los marxistas. Entonces, fíjate un detalle que es interesante. Eso que tú has dicho. ¿Tú sabes por qué? Porque no hay una cosa que espante más al turista, o que espantaba al más turista, que ver un soldado en traje de fatiga, con un fusil M16 y su ornamenta de combate. Eso espanta, porque al que no viene no tiene conocimiento de causa, y un turista es un turista. Ahora bien, esa fue la respuesta, porque también entonces se buscaron caballos, four wheel, ¿verdad? Se dotó eso de... Y yo les digo a ustedes ahora que aparte de todo lo demás, y es una contradicción, la principal era eso, ¿verdad? Lo principal era eso, combatir la ya presencia haitiana. Los mismos, yo vi ahora con respecto a Friusa, que hay haitianos que dicen, yo tengo 20 años aquí. Fíjate la fecha, ¿verdad? Yo tengo 20 años aquí. Y entonces eso nos lleva, mi querido amigo, el presidente Abinader, yo he dicho muchas veces, inclusive en tu programa, que tiene un problema de hipérbole.
por no decir otra cosa. De hecho, el que usa la hipérbole, ¿verdad? Voy a llamarle como licencia retórica, siempre puede caer en la inexactitud, en la falsedad y en la mentira. El gobierno que más tal cosa. Sí, el gobierno que más que yo, el gobierno más que yo, el gobierno que más ha contribuido con la Fuerza Armada. Entonces, yo lo que te digo a ti que hay que tomar muy en cuenta que el problema de Friusa ha venido amamantándose. Y escalando. Y escalando. Y lo que... El de Friusa, pero que ese es el mismo tema en todos los otros puntos. No, es lo que te iba a decir ahora mismo. Que se ha ido como la verdolaga esparciendo. Era lo que te iba a decir ahora mismo. Tú piensas rápido, ¿verdad? Que tú piensas todavía rápido. Y yo lo que te digo a ti, que es lo que yo iba a decir ahora. Una de las gravedades de Friusa es que desde el punto de vista de esos intereses y hasta de los problemas de muchos funcionarios, es que, bueno, se acusa fundamentalmente, no, porque Friusa es viejo, que hay otras culpabilidades, otros gobiernos. Y yo quiero decirte un detalle interesante. Si tú estudias la historia, ustedes saben que esa es una de mis aficiones, analiza la historia, tú vas a ver que eso es una culpabilidad colectiva de los gobiernos, sí, pero nunca como está pasando ahora. No. Nunca. Y con la gravedad que si tú ves unos famosos videos ahí, en promesas de campaña anterior a su primer periodo, tú vas a ver que el presidente llegó a decir, ¿verdad? Ahí viene la hipérbole. Dice él, por ejemplo, yo recuerdo... Ni un solo ilegal, indocumentado. Yo recuerdo, hay que decir los nombres, ¿verdad? En una interesante comparecencia del presidente de la República como candidato con Pablo McKinney, sí, ¿verdad? Que Pablo McKinney le hace y lo cuestiona con lo que él afirma, pero él dice que, recuerdo una parte, que él dice que hay que acabar con el problema de la migración y que eso es una culpa de ese gobierno, sí, sí, del gobierno saliente, y que él no va que aquí no va a haber un inmigrante ilegal, uno. A mí no me pasa un solo haitiano. A mí no me, pero resulta que Pablo le dice, con muy buen juicio, le dice, pero en sus 4 años, dice, no, en el primer año. El primer año, solo. Aquí no va a haber uno solo, ¿verdad? Sí. Bueno, eso no solamente es un problema del hipérbole, sino que responde a tu pregunta. Sí. El problema es cuál ha sido el resultado, ¿verdad? Que esa migración ilegal ha aumentado desproporcionadamente. Y fíjate una cosa, sin tratar de intelectualizarlo mucho, pero es una explicación válida. Yo recuerdo que en mi formación inicial a mí se me enseñó el principio de Malthus, ¿verdad? El principio malthusiano, sí, ¿verdad? Que decía que la población no crece aritméticamente, sino geométricamente. Mientras que los recursos aumentan. Claro, y entonces se habla mucho, en algunos casos con razón, del problema de la corrupción de los guardias y de los policías en la frontera y de las otras agencias. Pero nadie toma en cuenta que lo que está pasando aquí adentro tiene que ver con eso de que sigan entrando, ¿verdad? Sí. Pero, ¿tú quieres que te diga una cosa? Calcula en base al principio de Malthus lo que hay aquí ya. Pero, ¿cómo se reproducen? Óyeme, una familia tradicional haitiana tiene regularmente 5 miembros. Las mujeres, y como dice el dominicano, como curía. El rancho ardiendo. Sí. El rancho ardiendo. Pero era en esta... 10 hijos. En esta situación de Friusa recién pasada, sí, que tenemos todavía muy de frente, sí, hubo muchos aspectos imágenes, ojalá el director me consiga donde a un dominicano que lleva una bandera, el solo hecho de llevar preso a un dominicano que lleve una bandera, en una situación que es un sacrilegio. Una convocatoria que se está haciendo patriótica, y que entonces, no, usted va preso. Y autorizada. Y autorizada, bueno. Sí. Entonces, me gustaría, ojalá el director lo consiguiera, la donde llevan al dominicano, usted va preso.
Hay otro que, de hecho, esos apresamientos, 30 y tantos apresados por alterar el orden. Se dijo, ya di que dejaron uno solo, porque iban a someter al Ministerio Público, el Ministerio Público iba a intervenir a someter a toda esa gente. Y después vi un video donde decía que iban a someter a este muchacho. Mira, bueno, ese tiene una bandera, pero hay otro que tiene la bandera desplegada en la espalda. Yo lo he visto. El hecho de no, y otro que tiene una bandera portando una bandera, claro, entre varios. Entonces, bueno, yo estoy seguro que ese no era de los encapuchados que se mencionaba, que estaban tirando piedras. Estaban los haitianos encapuchados tirando piedras, tirándole piedras a la fuerza pública y tirándole piedras a una parte de los manifestantes o de los caminantes que iban. Y entonces ellos le señalaron a la fuerza pública, pero miren, nos están tirando piedras y botellas a nosotros. Y los que estaban en la azotea, francotiradores y demás, no hacían nada contra esa gente. O sea, ¿cuál era la complicidad que había? No, pero ahí, tú dijiste ahorita que hay que comenzar como se comienza. Yo siempre he dicho, y es casi una manía a mí, de cuando yo era profesor, instructor, de que hay una frase en latín que dice, Felix potuit rerum connocerum causa. Felices aquellos que conocen la causa de las cosas, pero no para hacer aparataje de erudición. ¿Tú sabes para qué? Para que se entienda mejor las cosas. Mira, si tú me preguntaras, que no me lo has preguntado, y yo me adelanto, ¿verdad? Porque tengo esta licencia con ustedes. Así es. Si tú me preguntas a mí sobre el hecho de Friusa, el evento de Friusa, yo te digo que fue totalmente exitoso. Sí. Totalmente exitoso. Sí. No solamente desde el punto de vista de la convocatoria, ¿verdad? Que por cierto... Se quiso también denostar, minimizar. No desdeñemos a ese joven, el Ángelo. ¿No? Ángelo Vázquez. Ángelo Vázquez, ¿verdad? Porque los méritos son de quien lo tiene. Sí, claro. Él fue el que hizo la convocatoria y el que concitó lo que pasó. Mira, no te decía que no solamente fue los miles de personas que fueron ahí. No solamente eso, sino otro detalle. La mayoría, un porcentaje mayoritario, era jóvenes. Sí, claro. Sin desdeñar la actitud de nosotros, los de mediana y de tercera edad. Eran jóvenes. Pero aparte de eso, tú has medido como comunicador que ese hecho concitó la atención del país entero. Sí. Pero claro. Del país entero. Y como tú dijiste ahorita, la sigue concitando. Expone el problema. La ceremonia oficial del 30 de marzo, esta actividad la opacó totalmente. Totalmente. Además, los mensajes que se enviaron desde allí. Ese joven, como usted dice, con esa pasmosidad, esa serenidad, frente a todas estas imprudencias y provocaciones, inclusive de comunicadores de larga data que debieron asumir una posición por lo menos más equilibrada, más mesurada, sino más patriótica. Y sereno, la serenidad. Esa serenidad, claro. Y además esa capacidad cuando se le quiso ningunear y cualquierizar y comenzar hasta por su educación. Esa demostración de capacidad que dio, de elocuencia inclusive que dio este joven y la profundidad de los mensajes, porque él pudiera dedicarse a otra cosa. Pero no solamente eso, hay un factor que tú debes agregar de ahí. Ya tú hablaste de su estado de ánimo, su serenidad, su cabalidad, pero también su humildad. La humildad. Sí. Humildad. Yo no vi en ningún momento ese joven poseído, ¿verdad? No, de lo que había provocado él, ¿verdad? Claro. Y digo provocado porque fíjate. General, inicialmente él había dicho que si iban 500 gente era un éxito. Era un éxito. No. Pero te digo, es para mí, Friusa es una voz. Sí. Una voz que es la voz no solamente del convocante, sino de la mayoría de los dominicanos que tienen ese problema, como el problema haitiano de la migración ilegal, que lo tienen como una grave preocupación. Mira, solamente hay que hacer una auditoría de lo recogido ahí por los medios, de la opinión de la gente, ¿verdad? Entonces, ¿qué primaba? ¿Verdad?
Es que estamos hartos ya de esto. Sí, Claro. Pero ¿harto de qué? ¿Harto de qué? Vamos a ir a una pausa general. Hay muchísimas cosas que realmente... Sí. Yo de todas maneras salí muy... mirando, estaba en el interior y estaba mirando por televisión la actividad. Muy apenado del tratamiento que muchos medios, la mayoría, le dieron, medios de comunicación. Apenado por lo que yo entiendo, el servicio o el antiservicio, si se quiere, o la información totalmente, el mensaje totalmente distorsionado y distorsionador. Se decía que mirando las cosas desde un dron, miren como queriendo minimizar la convocatoria. Sin embargo, yo me llevo del discurso, por ejemplo, de Ricardo Nieves, que puso en su, diríamos, mayor o mejor ángulo la proyección de la asistencia, de la concurrencia allí, porque había muchos grupitos dispersos, muchas cosas, pero donde estaban más congregados. Dice, señores, ahí no habían cientos de personas, como mucha gente decía. Ahí habían miles de personas, claro. miles de personas. De todos los estratos Oye, sociales. Y yo que estaba en el este edades. ese día, y quise venir temprano antes de que regresaran los otros y se entaponara la avenida. En todos esos centros, paradores turísticos, eso estaba lleno de guaguas y de personas. Lleno de personas. Lleno de personas con símbolos que demostraban que iban o que respaldaban la actividad. Y el entusiasmo, además. Y el entusiasmo Pero que había. aparte de cosa, hablamos de todas las condiciones que mostró el joven Ángel Vasco. Pero también hay una cosa importante, muy importante, en el ideograma del dominicano, el orgullo. sí. Claro. El orgullo. Y además, fíjate, yo pienso, te comencé a decir de la voz de Friusa. La voz de Friusa. Yo tengo la manía del concepto estratégico, de ver las cosas desde ese punto de vista. Yo siempre pensé, así como pensé las otras marchas que se hicieron, en las que yo todas participé, que a ti te consta, ¿verdad? Junto con otros prestantes ciudadanos y dominicanos de todos los partidos, Claro. ¿verdad? Fíjate que eso se pudo ver ahora. Ahí había gente de todos los partidos, ¿me entiendes? A pesar de las ausencias, porque eso debió ser una concurrencia donde todo el mundo se sintiera comprometido, el que pudiera. Sí, pero yo pienso que las ausencias, hay ausencias, la mayoría, que yo conozco. Pero que muchas es por llevarse, porque no son los protagonistas. Ahí fíjese que este muchacho Ángelo mantuvo el control de todo, la serenidad. Y el manejo de los egos. Y el manejo de la situación. Y el Sin manejo embargo, de los egos. ¿de dónde? Exacto. Sí, ¿Y ¿verdad? dónde? Exacto, el manejo de los egos. Cuando esos egos quisieron manifestarse y alteraron las cosas, porque hasta donde él manejó las cosas y se comprometió, y era realmente el compromiso que no debió haber habido compromiso por parte de las autoridades, porque parecería que los derechos fundamentales no se pueden comprometer, pero bien. No te pueden restringir. Restringir tampoco. Entonces, de todas maneras, ahí fue donde se descompuso la cosa. Si todo se llega hasta ese punto, porque ahora estamos en el punto de ir a la pausa y de allá para acá vamos a caer en el punto de por qué la marcha tenía que llegar hasta ese punto. Pero no sin antes decirte que aún ese desagradable incidente que han condenado todos, entre ellos el presidente Fernández, el uso de lo que él llama el uso de medida de la fuerza. ¿Fernández o Abinader? No, Fernández. El presidente Fernández se expresó en base al uso desmedido de la fuerza. Pero aún ese incidente, yo te hablaba de la voz de Friusa. ¿Tú sabes cuál es la importancia de eso? De que traza la línea de Pizarro. Claro. Esa convocatoria, ese acto, no da espacio para que tú rejuegues y hagas el culebrón o el guabinoso. Tú eres o no eres. No, a partir de ahí. Y la voz de Friusa no se va a apagar. Claro, a pesar de la derrota que algunos entienden que los dominicanos, como tal, ganaron salieron victoriosos de todas esas pruebas que le dieron los haitianos. Allí se derrotó a los dominicanos, pero en función de la complicidad de las autoridades o el manejo incorrecto. Y también la complicidad, no solamente de las autoridades, la complicidad de las autoridades con lo que generan el problema, que son muchos empresarios del área
y de la construcción también. Sobre todo. Si no, pregúnteselo a Cholitín, famoso senador de la República. Mira, ahí hay un, Por favor. escúchame, antes que pasemos la cosa, decirte, para no perder Es que son muchas cosas. la línea. Hay un empresario que estaba hablando del turismo, de la magnificencia de un complejo turístico que se está haciendo, creo que compromete 7.000 habitaciones. Sí, sí. No recuerdo bien, vienen esas trampas de la memoria. Pero el entrevistador le dice, ¿y cuántos trabajadores están? Él creo que habló de 8.000 trabajadores. Y vino la otra pregunta, que parece hecha por ti. Dice, y de esos 8.000, ¿cuántos son dominicanos? 2.000. O sea que ahí está invertido el 80-20. Pero él dice, bueno, y tienes razón en eso. Dice, bueno, pero resulta que yo lo que hago es que yo soy junto con otros, el financiero de eso, ¿verdad? Pero resulta que el área de construcción tiene a su vez, presupone la contratación de una empresa, ¿verdad? Y esa empresa a su vez tiene también la obligación de buscar trabajadores, ¿verdad? Los busca haitianos para no cumplir con la seguridad social y con otras cosas. Exactamente. Eso es todo. Sí. Pero bien, vamos a la pausa, director. Atrévete a encontrar eso que quieres. Solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, ilumínalas y hazlas realidad. Las puedes cumplir. Cada idea que tienes brilla en ti. Así que vamos a cumplirla. Así que vamos a cumplirla. Hay un lugar donde tus ideas se cumplen. Las puedes cumplir. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Tengan buen día. Ay, disculpa. Un nuevo Diego. diseño. Buen día, hermano. ¡Hey, buen día! Buen día, Que tenga buen día. no va buen día. Y este día mi Ay, no. Día difícil, ¿eh? te digo, y buen día. El día está bueno, va buen día. Ay, perdón. No, no te preocupes, está bien. Pero hoy me siento Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. buen día. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bien, seguimos conversando con nuestro querido amigo el general Soto Jiménez a propósito de la marcha convocada en Fiusa, que es realmente un dolor de cabeza para los dominicanos Y sensatos. más que la marcha, y el general ha usado el concepto que a algunos antiguos camaradas míos no les gusta, el problema haitiano. Claro. Ellos no es un problema
que el problema somos nosotros. Hay un problema haitiano. Bueno, yo quiero algo que, primero, director, póngame ahí los policías huyéndole a las paquetes de policía que se llevó, huyéndole a las bombas lacrimógenas. Ahí van los policías huyendo. Entonces, ¿qué imagen, qué usted trae de esa imagen? No, pero hay un detalle interesante, que eso... ¿Quién la tiró? Además de lo que tú quieres decir, que está claro, también hay una imprevisión. Porque a mí se me enseñó. Mírelo huyendo ahí. Sí, pero, ellos dicen, es que tiraron una bomba lacrimógena. No. Entonces, ¿quién la tiró? Es que hay otro detalle que solamente se pueden dar cuenta los militares y los policías. Y es que cuando se van a hacer imprevisión, hay un problema de imprevisión. Cuando se van a usar gases lacrimógenos, parece que ellos no lo tenían en cosas. Hay que llevar máscaras. Exacto. Y tú lo ves, los que no la tienen puesta, la tienen colgando de la cintura. Entonces, ¿verdad? Y déjame decir... Ahí ellos le están huyendo a los gases. Ahora, porque el tiempo apremia. Sí. Hay muchos detallitos. Sí. Otra cosa. Es hasta aquí. Y en eso, Ángelo y los coordinadores cumplieron con eso. Sí. Entonces, otros por protagonismo, lo que fuera, dijeron que le existía el derecho. Pero bueno, tenemos que pasar por ahí, aunque nos maten, y forcejaron y complicaron la cosa. Sí. Los chorros de agua se lo estaban tirando a los dominicanos, sí. Ya. Entonces, esa figura a los manifestantes que van con las banderas, que van con ese propósito patriótico, se les prohíbe pasar de un punto donde estaban los camiones. Y, bueno, usted no puede pasar por ahí. Dicen algunos que esa es la mejor señal y lo que comprueba que real y efectivamente y contrario a lo que han dicho las autoridades, tienen el control de la situación y tienen el control de el matamosquito que se llama, el otro punto. Sí. Había una joven desesperada, llorando, diciendo, coronel, allá es que tienen que ir, allá, porque allá se hace de todo y allá es que se esconde. Ellos, los haitianos, estaban diciendo, están escondidos. Sí. O sea, eso indica que no es verdad que tienen el control, incluso el presidente lo decía, el control de todo el territorio nacional. Ahí no hay... Se llegó hasta ahí porque, o no se dejó pasar de ahí, porque no se quería confrontación. Y entonces, pero esto comprueba, evidencia que no se tiene el control de ese sitio. Pero hay un problema también, un problema que hay que dilucidar. Fíjate, la marcha de Friusa, no lo estoy diciendo yo, lo dijeron el organizador y lo han dicho las fuerzas del orden. Cuando después se tuvo el permiso, se contactó a las autoridades. Yo oí al joven diciendo que él mismo se reunió con el jefe de la policía, no sé si se reunió con el ministro de las Fuerzas Armadas, para determinar eso que tú dices, sí. Los límites. Cuando yo digo que fue un éxito, porque has querido desdibujarse eso también. Hasta donde se acordó la marcha, sí. Fue un éxito. Se cumplió. Ahora, pero el peligro estaba de ahí para adelante. No. Ahí viene el encubrimiento que tú dices. Es que según no, es un hecho que donde existe realmente el problema alusivo a la falta de control y otra cosa que no se ha dicho lo suficiente de Friusa y de Matamosquito, no Friusa, sino Matamosquito, es un nido de delincuentes. Sí. Perdón. Donde campea, espérate. Perdón, ya que usted dice eso, ponme lo que dice el pastor Carlos Peña. Un momentito, general, para que entonces usted, sí. Porque en esa misma orden, para lo que él dice. Vamos a ver. Que ahí en el hoyo de Friusa están operando headquarters en español, cuarteles generales. Cuarteles generales de mafias y bandas haitianas que desde ahí, desde el hoyo de Friusa, están operando para República Dominicana y para Haití. Pero también ahí en el hoyo de Friusa están operando estructuras de desaparición de personas. Yo le quiero pedir, sin despertar expectativas más allá de las adecuadas y justas, a los dominicanos que se nos desaparecen 2 personas todos los días, que traten de investigar qué está ocurriendo con las desapariciones de personas ahí en Friusa. Ahí en Friusa se están violando niñas a diario, sin problema. Y lo que más me preocupó del informe que recibí, don Julio, es que en Friusa se está incubando células del terrorismo islámico, que esa es la razón por la que... Bueno, pero hacia ahí
Yo iba muy bien lo que ha dicho el señor Carlos. El problema es, retomo, que cuando se pactaron los límites de la marcha, los límites no, sino para razones alucidas de seguridad de los que marchaban. La trayectoria. Que por cierto, eso es una obligación de las autoridades, proteger la integridad de eso. Se obvió, que es lo que tú estás aduciendo y lo que dice Carlos, se obvió el foco del problema, vamos a llamarle de la desnacionalización, porque, óyeme, lo que dice Peña es así, pero hay un problema. También hay otro tipo de complicidades, porque ahí hay bandas que son dominico-haitianas. Ajá. Es más, yo oí a gente hablando de ahí, ¿verdad? De ahí. Dice, después de las 7 de la noche no se puede entrar. Sí. Exacto. Porque nos atracan, nos asaltan. Pero que la policía, y la ley la policía no puede entrar en inmigración y cuando van le caen a pedradas. La entonces, ley está ahí. Yo lo que te decía es, lo que quiero hablar desde el punto de vista estratégico. Yo no creo en casualidades. A la gente le ha pasado desapercibido el hecho de que 2 días antes de Friusa salió un comunicado de Amnistía Internacional acusando a los dominicanos de lo que siempre nos acusan, ¿verdad? De racistas, xenófobos, esclavistas, todo eso. Eso es, en mi lógica, eso es una vacuna para que la gente se intimide, ¿verdad? Ante esa presencia, como decía el poeta Neruda, la presencia centenaria de los gringos. Entonces, ven el problema. Es más, alguien vi yo llegando aquí, en medio del tapón, ¿sabes lo que yo oí? Alguien que dijo, increíble, que fueran, esta vez que la próxima marcha, oiga bien, lo dijo el canciller de la República. Oigan bien, dice el canciller que la próxima marcha debe ser a la ONU. A la ONU, si lo vi esta mañana. Sí, me explico lo que te estoy diciendo. Una de las cosas que yo te digo es que no podemos sacar, y eso me recuerdo a nuestro amigo Pellegrín, el tema geoestratégico del problema, el tema geopolítico, porque yo quiero repetirte lo que yo he dicho muchas veces. Mira, pensar que Haití es un problema militar, que presupone una guerra convencional, como pasó en el pasado, eso es descabellado, porque Haití en el estado que está no puede organizar, como tampoco esas políticas, de lo que se llama la política de los vientres, ¿tú crees que eso es capaz? El estado haitiano puede estar en contubernio con lo que producen esa estrategia. ¿Cuál es la que produce esa estrategia? Los poderes extranjeros, que quieren solucionar las cosas, ¿verdad? Ahora bien, óyeme qué interesante lo que te voy a decir. Pensar al mismo tiempo que Haití, que la migración ilegal, vamos a encasillarlo en Haití, no es el más grave problema que ha tenido jamás la República Dominicana, y por eso Camino iba al principio, es algo que podemos pagar muy caro. Y contra esa amenaza, que ya no es una amenaza, que es una realidad, se está levantando el pueblo dominicano. O claro. A ti se te olvidó aquello que decía, lo que dice el himno, salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra morir se lanzó. Es una parte de la cultura dominicana, es una parte de nuestra identidad, ¿verdad? Y para esa gente, ¿verdad? Hay una sordera increíble. Y ahora lo recomendable en favor de la paz, de la consabida paz. Que podríamos decir como aquel pensador francés que decía de la libertad, ¿cuántos crímenes se cometen en tu nombre? ¿Verdad? Se puede decir lo mismo, ¿verdad? Es que se oiga la voz de Friusa, porque oye lo que te voy a decir, según lo que pasó ahí, ¿verdad? Eso no se va a parar ahí. Bueno, entonces, claro. ¿Qué debe hacer el gobierno? ¿Qué es lo que yo te estoy tratando de decir en el plano estratégico? El gobierno debe actuar, ¿verdad? Debe actuar. Tratar de corregir el problema con verdadera voluntad política,
con verdadera sin oír de que las presiones extranjeras. ¿Tú sabes por qué? Porque el gobierno se crecería. Pero claro si que denuncia si hace una denuncia de esas presiones. De esas presiones. Entonces, si no hace eso, entonces, no solamente que la voz de Friusa no se va a detener. Mira, ya se convocó una marcha para el 24 de abril frente al Palacio Nacional, pero hay también un paro convocado y hay también otro grupo que está pidiendo, no sé si pidiendo una autorización para intervenir en estos días a Mata Mosquito. Mata Mosquito. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cuál es la mejor forma? Ya eso no se para, ¿eh? No, si las autoridades ya eso no intervienen. Es que es parte de la idiosincrasia del dominicano. Y tú quieres que te diga una cosa. La conciencia dormida que es lo que se está levantando. Y te voy a decir otra cosa que no se está viendo. Mucha de esa gente que yo te he oído a ti denunciando su actitud antipatriótica, tú quieres que te diga una cosa. Quiere pintar el juego. Quiere pintar de juego. Esos comunicadores que tú aduciste, de que el problema es mitad-mitad. O sea, que hay una parte de la nación, un 50%, un 60%, que está con la dominicanidad. Ajá. Y hay otros que no está. Pues mira, yo quiero decirte, responsablemente, que eso no es así. Claro que eso no es así. Que esa ínfima minoría, esto es mucho contra poquito. Sí, pero claro. Y si se hubiese querido jugar al equilibrio, ¿verdad? No es así que se juega el equilibrio. Como tampoco se juega el equilibrio con gases lacrimógenos, que yo entiendo lo que dijo el vocero de la policía, que habló de armas no letales, muy bien. Sí. Pero fíjate una cosa, si se desoye la voz de Friusa, no con palabras, ni hipérboles, sino con hechos, entonces nos estamos exponiendo a una dificultad mayor, porque eso no se va a quedar así. Claro. No se va a quedar así. Armas no letales, y aguas no letales, y todas esas cosas, y chorros no letales, pero ¿a quién se lo tiraron? A los que fueron a la marcha. ¿A quién se lo tiraron? Claro. No a los que estaban encapuchados. Es que ese no es el problema. Pero, sí, pero el mensaje... El problema, bueno, es un mensaje confusionista. Pero claro. Confusionista. Ahora bien. General, y vamos a la pausa, general. Sí. Adelante, director. Atrévete a encontrar eso que quieres. Solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, ilumínalas y hazlas realidad. Las puedes cumplir. Cada idea que tienes brilla en ti. Así que vamos a cumplirla. Así que vamos a cumplir las ideas. Hay un lugar donde tus ideas se cumplen. Las puedes cumplir. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Tengan buen día. Ay, disculpa. Un nuevo diseño. Buen día, hermano. ¡Hey, buen día! Buen día. Que tenga buen día. No va buen día. Y este día Ay, no. Día difícil, ¿eh? te digo y buen día. El día está bueno, va buen día. Ay, perdón. No te preocupes, está bien. Pero hoy me siento mucho. Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. Buen día. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gol,
la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Migración informa que han deportado 180.000 haitianos en 6 meses. Y eso será respuesta general a la pregunta, lo denunciado por el presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez, que decía que habían bajado las deportaciones. ¿Qué tú comes que adivina? Bueno. Porque resulta que las últimas declaraciones antes de Friusa que yo oí de Wilson Gómez, que debo ponderarlo, siempre lo pondero, por lo que ha hecho del Instituto Duartiano, es precisamente que habían bajado las deportaciones. Wilson dice que habían bajado las deportaciones de forma alarmada, ¿verdad? Que el ritmo que se llevaba había sido cosa. Bueno, esa declaración de los 180 tiene que ser necesariamente una respuesta al llamado patriótico. Y si se quiere sacar ilegales, ¿por qué no van a Friusa a buscar, a pedir la documentación y sacar a todo el que está indocumentado? Te voy a dar un hecho. Yo conozco muy bien el director de migración y conozco de sus condiciones profesionales y hasta dominicanista. Pero yo te voy a decir una cosa. Si tú buscas la relación de dónde comenzaron ellos a tener problemas, filmados, problemas de todo tipo, no solamente fue en Friusa, sino en todo el este. O a ti se te olvidó la gente ya, como envalentonado, sí, que se negaban y ofrecían coima. Eso se filmó y está ahí. ¿Me explico lo que te trato de decir? Sí, sí. Entonces, mira, con el asunto militar, que es el que yo conozco bien, hay que conocer muy bien la relación de los jefes militares a que yo tengo. Yo lo conozco porque pasaron por mis manos en el mando de tropa o fueron mis alumnos, ¿verdad? Yo te digo a ti una cosa, yo no pongo en duda la categoría, pero lo que hay que ver es que la gente lo conoce poco, es la relación con el comandante en jefe, con la autoridad suprema. ¿Dónde está el fallo entonces? La autoridad ¿Dónde está el fallo? Que cuando, en el caso que cuando las cosas se están o sea, que están sintiéndose las cosas, ¿verdad? De alguna manera, no me consta, ¿verdad? El hombre dijo, bajen eso. Hay hasta descuido. Usted que hablaba, un momentito, director, un minutito, de los muchos que tenemos ahí. Realmente, él decía Wilson Gómez, presidente del Instituto Duartiano, que le ha enviado comunicaciones a Díaz Morfa, jefe, y después al actual titular, pidiendo la continuación de los servicios militares que hay que darle la protección al altar de la patria. Claro. Han hasta descontinuado determinados servicios que se dan ahí de protección al altar de la patria. Sí. Yo pienso que... Y con esto concluimos. Yo soy de lo que creo, que ya en una percepción política, pues se cree que no estamos hablando de política, claro, es de política que estamos hablando. Verdadera política. Verdadera política, de alta política, como decía, de la realpolitik. El asunto es que tú ves
vamos a llamarle esos descuidos, ¿verdad? Hay que ver muy bien si son procedimentales o no. La última vez, oye, ¿cuál era mi tesis? Que ante todos estos problemas, indefensos por la voluntad política que se exprese, no tenemos que hacer lo que se hizo en Friusa, pero antes había que darle la queja a los grandes durmientes. Ir ahí a darle la queja a los grandes durmientes de lo que está pasando, hablar con Duarte. Con los patriotas que están ahí. Con los que están ahí durmiendo el sueño eterno de la inmortalidad. Como las quejas no se oyen, ¿verdad? En una especie de sentimiento onírico. Ir donde los patricios y decirle, miren lo que está pasando. ¿Dónde está la respuesta? ¿Dónde está la respuesta? La respuesta está en su ejemplo, en la vida sin tiempo del ejemplo, y ver el ideario duartiano. Claro. Mantener en alto eso. Claro, no. Y la voz del padre de la patria, te voy a decir algo, no es mansa. Cuando Duarte dice que la República Dominicana tiene que ser libre de toda injerencia extranjera o que se hunda la isla, eso no lo dice un salta para atrás. Pero claro, eso lo dice el padre de lo que se expresaron en Friusa. ¿Qué es lo que se está tratando de hacer? Mover la voluntad política a la acción. ¿Verdad? A la acción. A los traidores que no, a la acción legal, que no se fíen de la historia. Muy poco tiempo ante tanta densidad de pensamiento. General, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Es un tirano. Gracias a ustedes. Tenemos que irnos, pero con tantas cosas que se nos quedan. Se nos queda mucho. Gracias por acompañarnos. Vamos a repetir esta interesante conversación con el general Soto Jiménez a las 11 de la noche por los canales 22 y 52 de Teleimpacto, y también lo subiremos a varias plataformas por donde tradicionalmente reproducimos estas conversaciones tan interesantes como la de hoy. Gracias, general. Bueno, nos vamos, nos vemos.